Sean bienvenidos a nuestro servicio dominical. Espero que la semana que terminó hayan estado siempre alegres, orando sin cesar y dando gracias a Dios en toda situación, porque esa es su buena, agradable y perfecta voluntad para cada uno de nosotros. Y espero que hoy también estén alegres, expectantes por escuchar a Dios. Dios habla a través de la Biblia, su palabra. Por eso les recomiendo tener a la mano un ejemplar de la Biblia. Y también les recomiendo disponer los elementos necesarios para la cena del Señor. Acostumbramos a celebrarla domingo a domingo. Yo leo la Nueva Versión Internacional de la Biblia, es la que uso. Si ustedes no tienen esa versión o no tienen Biblia, por favor sigan mi voz o sigan los textos que colocamos en la pantalla. Me gusta que estemos unidos al momento de la lectura. Muy bien, vamos a la palabra de Dios hoy en 2 de Corintios 2:14. 2 de Corintios 2:14. Y espero que bien alegres la lean conmigo. Dice así: sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Señor, gracias por tu palabra, la palabra de un Dios vivo que nos habla, que lo hace con profundidad, con muchísima sencillez. Gracias porque no necesitamos intérpretes para entenderte. Tu palabra llega clara, precisa a nuestra mente, a nuestro corazón, para transformar nuestro ser interior. Por eso te estamos escuchando hoy, Señor, para ser transformados por el poder de tu palabra. En tu nombre bendecimos a todas las personas que te van a escuchar. De manera especial nos alegramos por aquellas que lo van a hacer por primera vez. Sabemos el gozo, la alegría que se produce en un corazón cuando tu palabra le es revelada. Y Señor, como siempre te pido, usa mi vida, mis labios para predicar solo lo que tú nos quieres predicar hoy. En Cristo Jesús. Amén y amén. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Digan amén, yo creo que eso amerita un aplauso. Que en Cristo somos triunfadores, vivimos triunfantes, que el Señor nos lleva siempre triunfantes y que en nosotros Él esparce su fragancia de conocimiento. El Señor nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Digan amén. Y nosotros somos como ese perfume, como ese frasco que esparce aroma, conocimiento. Ahora, si pensamos en nuestra vida, la verdad es que no siempre nos vemos triunfantes. No siempre estamos esparciendo el conocimiento del Señor. Muchas veces más bien nos vemos como derrotados, fracasados, opacados, nos sentimos culpables, creemos que somos los responsables. En otras ocasiones culpamos a Dios o cuestionamos a Dios. Pero casi nunca tomamos en cuenta que tenemos un enemigo. Lo desconocemos, como que no creemos que exista. Y el enemigo es real. Está mencionado en la Biblia. Y la Biblia es verdad. Tenemos un enemigo, se llama Satanás, el diablo. Pero es un enemigo real. Y es un enemigo que está ahí. Está todo el tiempo ahí. Dormimos con él. Pero nosotros lo desconocemos, no queremos hablar de él. Y nosotros, como les digo, dormimos incluso con el enemigo. El título que le he puesto a la prédica hoy es ese: durmiendo con el enemigo. Porque es real. Lamentablemente muchas veces los cristianos
protestantes o evangélicos, como nos denominamos nosotros, no le damos importancia. Como que no creemos, como que eso no me toca a mí. Y yo creo que esa es una de las estrategias de él, del enemigo. Hacer que nosotros creamos que no es importante, que no existe, y por ahí va ganando la batalla, y por eso muchas veces tropezamos, fracasamos. El enemigo es ladrón, el enemigo es homicida, es destructor. El propio Señor Jesús lo dijo, el propio Señor Jesús lo dijo. Mire Juan 10:10, la parte A del versículo. Palabras de Jesús, dice: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. ¿Viene a qué? Robar, matar y destruir. Estamos advertidos por Dios. El propio Señor Jesús lo advierte, pero nosotros no le damos importancia. Y Satanás existe y tiene propósitos muy claros. Tiene por lo menos 3 propósitos para afectar nuestra vida. Lo primero que él se propone es alejarnos de Dios. Ese es un propósito del enemigo. Él sabe que si nos aleja de Dios, nos volvemos improductivos. Ese es su propósito. Sabe que apartados de Dios no haremos nada, no conseguiremos nada, fracasaremos. Mire lo que dice Juan 15:5. Palabras del Señor Jesús. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Entonces, el enemigo quiere desviarnos, alejarnos de Dios, porque sabe que no vamos a conseguir nada si estamos alejados de Él. Ese es su primer propósito. Tiene otro propósito, que es desviarnos del propósito de Dios. Desviarnos del propósito de Dios. Sabe que si nosotros nos logra nublar la visión, que si nosotros no tenemos claro lo que es el propósito de Dios para nuestra vida, pues no recibiremos el premio que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y ese es un plan de Él, desviarnos del propósito de Dios. Mire Proverbios 29:18. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Él trata por todos los medios, el enemigo, de desviarnos del propósito de Dios, que no sigamos su palabra, que no la estudiemos, que no la conozcamos, y perdemos la visión del propósito de Dios. Entonces, Él quiere alejarnos de Dios, desviarnos del propósito de Dios, pero además quiere crear en nosotros división, quiere dividirnos. Eso es lo que Él quiere. Sabe que donde hay división, todo se derrumba, porque la división es doble visión. Tener doble visión, verlo de esta manera, pero verlo de esta y de otra. Estar divididos como familia nos derrumba. Estar divididos como iglesia nos derrumba. Estar divididos como país nos derrumba. Y eso lo sabe el enemigo y es un propósito de él. Mire lo que dice Lucas 11:17, la parte B. Todo reino dividido. ¿Cuál? Todo. Todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado. Y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Entonces, el enemigo tiene claro su propósito, sabe qué quiere hacer: alejarnos de Dios, desviarnos del propósito de Dios y dividirnos. Entonces, nuestro deber es prestar atención, saber cómo actúa, conocer su estrategia, tener conciencia de que existe, que es real. Ahora, ¿cómo opera, cómo actúa el enemigo? Es lo que me gustaría que ustedes y yo aprendiéramos hoy a la luz de la palabra. Porque tenemos la vida por delante, tenemos lo que Dios nos ofrece, tenemos todo el plan de Dios de bienestar para nosotros, pero si no sabemos cómo el enemigo nos puede dañar, cómo nos puede atacar, cómo nos puede dividir, cómo nos puede alejar de Dios, cómo nos puede evitar que conozcamos el propósito,
pues vamos a fracasar, vamos a tener mucho tropiezo. Entonces, lo que quiero que aprendamos hoy es cómo opera, cuáles son las estrategias que él usa. Y lo primero que quiero compartir es esto: el enemigo usa nuestra naturaleza pecaminosa. Esa es su principal estrategia, usar nuestra naturaleza pecaminosa. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa y va a persistir hasta el final de nuestros días. Y el enemigo la usa. Mire lo que dice Romanos 8, 5, 6. Dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, viven conforme a la naturaleza pecaminosa, fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Entonces, fijémonos cómo la naturaleza pecaminosa nos hace a nosotros pensar. Si vivimos conforme a esa naturaleza, nos hace pensar conforme a esa naturaleza. Estar pensando lo malo y estar mirando lo malo y estar tratando de hacer lo malo. Y eso es lo que usa el enemigo. El enemigo no es omnisciente. No lo sabe todo. Pero nosotros le damos información. Y esa información él la usa. Y nosotros le damos información. Si vivimos conforme a la naturaleza pecaminosa, le estamos dando constantemente información. Porque él presta atención a lo que hacemos, a lo que decimos, a los gestos, a las maneras de mirar, de comportarnos, que si están dentro de la naturaleza pecaminosa, él la va a usar. Él dice, a Bernardo sé que le gusta tal cosa. Bernardo vive quejándose, es un inconforme. Bernardo mira mucho esto, mira mucho aquello. Dice muchas groserías. Le estamos dando constantemente información. Le mostramos las cosas que nos atraen, lo que deseamos, lo que buscamos tener. Y si nuestra vida está dentro de la naturaleza pecaminosa, no dentro de la naturaleza espiritual, que produce vida y paz, pues les estamos dando cabida para que él tenga la información y nos ataque. Así lo hizo desde la primera vez en el huerto, con Adán y Eva. Adán y Eva estaban en la mejor situación. Tenían absolutamente todo. Dios nos da todo, digan amén. Dios nos tiene planes de bienestar y no de calamidad. Y sin embargo nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa tratamos de vivir de acuerdo con esa naturaleza y le damos información al enemigo que él la usa. Porque entonces deseamos lo que no tenemos. O deseamos lo que otro tiene. No nos conformamos, no estamos contentos con lo que Dios nos ha dado. Le pasó a Adán y Eva, lo tenían todo. Lo único que no podían era comer del fruto del árbol del conocimiento. Y seguramente le dieron información a Satanás. No sé, mirarlo, desearlo, hablar de él, no sé. Pero le dieron información y él la usó. Mire Génesis 3, 1, 3. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Podemos comer del fruto de todos los árboles?, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen. De lo contrario, morirán. Y no es verdad todo lo que Eva dice, porque el Señor no les había prohibido tocarlo. Seguramente ella estaba pensando en eso, seguramente ella había comentado, se había quejado o le había dado información y el enemigo la usa y viene y le dice, oiga, ¿verdad que no pueden comer de ningún árbol? Le agranda el problema a ver si le logra sacar más información. Y le dice, no, podemos comer de todos, menos de uno, ni tocarlo. Y no, el Señor no les había dicho que no lo podían tocar. No lo podían comer. Y el enemigo
usa esa información para atacarla. Y nosotros mostramos al enemigo también nuestros deseos, dejamos ver las necesidades que buscamos en la naturaleza pecaminosa, le damos material para que él use como estrategia en nuestra corta. Y si lo hacemos vamos a fracasar como le pasó a Adán y Eva. Vamos a sufrir las consecuencias porque va a ser catastrófico porque le damos cabida al enemigo que vino a matar, robar y destruir. Mire lo que dice Romanos 8, 7, 8. La mentalidad pecaminosa, vuelve y juega. El que vive en la naturaleza pecaminosa piensa de manera pecaminosa. Aquí dice el apóstol inspirado por el Espíritu Santo, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Entonces obtiene lo primero que hablamos, alejarnos de Dios, apartarnos de Dios. Lo desagradamos, fracasamos, no podemos hacer nada. Pero gracias a Dios nosotros contamos con el Espíritu Santo. Somos una nueva creación, digan amén. El Espíritu Santo habita en nosotros, nos da guía, nos enseña. Tenemos una nueva naturaleza, podemos vencer nuestra naturaleza pecaminosa, digan amén. Mire Romanos 8, 9. Sin embargo, ustedes, ¿quiénes, iglesia? Nosotros. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Entonces, si nos vivimos pensando o viviendo, actuando pecaminosamente, pues tenemos que revisar nuestra vida. Porque nosotros, según esto, no vivimos según la naturaleza pecaminosa. Ahora, no quiere decir que no vamos a volver a pecar, pero no hacemos de nuestra vida un habitual pecado. Eventualmente pecaremos, pediremos perdón, corregiremos el rumbo. Pero si ya en nuestra vida habitualmente está en la pecaminosidad, pues tenemos que revisar. Seguramente no hemos entregado nuestra vida a Cristo, no tenemos el Espíritu de Dios habitando en nosotros. Entonces, el enemigo usa la naturaleza pecaminosa. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que pensamos, miramos, decimos, porque si lo hacemos conforme a nuestra naturaleza pecaminosa, le damos herramientas para que Él ponga en estrategia su marcha y nos va a alejar de Dios, porque como vimos, la naturaleza, la mente pecaminosa no agrada a Dios. La segunda manera, otra estrategia que tiene el enemigo, escoge el momento oportuno. Él sabe en qué momento actuar y nos conoce. Vuelvo a decir, no porque sea omnisciente, no porque lo sepa todo, sino porque nosotros le damos información. Y cuando estamos vulnerables, Él actúa. Cuando estamos vulnerables, el enemigo se acerca para tratar de darnos la solución, traernos la solución al problema. Cuando estamos cansados, cuando estamos agobiados, somos vulnerables. Es cuando más debemos orar. Cuando estamos enojados, cuando estamos hambrientos, cuando estamos solitarios. Ahí estamos siendo vulnerables. Debemos ser conscientes de eso. Si me siento solo, si me siento enojado, si me siento hambriento, si estoy cansado, si estoy agotado, es el momento de orar. Porque debemos ser conscientes que en esos momentos somos vulnerables. Y ahí el enemigo puede actuar, puede desarrollar su estrategia. Lo hizo con el Señor Jesús. Imagínense si no lo hará con nosotros. Lo hizo con Él. Mire Mateo 4, 2, 4. El Señor Jesús ha estado en un ayuno de 40 días y 40 noches en el desierto.
Seguramente tendría hambre, seguramente estaba cansado, seguramente tendría algo de tristeza, no sé. Y ahí estaba vulnerable. Y ahí el enemigo quiso actuar. Mire Mateo 4:2-4. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Obvio, ¿no es cierto? Tuvo hambre. El tentador, el enemigo, se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando tuvo hambre el Señor Jesús, el tentador, el enemigo viene. Y viene a presentarle una solución, pero una solución para hacerlo caer, para derrumbarlo, para destruirlo. Y a nosotros nos hace lo mismo. Cuando tenemos hambre somos vulnerables, hambre de cualquier índole. Somos vulnerables y Él se presenta con la solución. Al Señor le dice: haz que estas piedras se conviertan en pan, tú tienes el poder para hacerlo. Y a nosotros nos va a presentar cómo solucionar nuestra hambre, en cualquier área, en el hambre que sea, que estemos experimentando, que estemos buscando. Ahí somos vulnerables y Él se va a presentar a decirnos: mire, que estas piedras se vuelvan pan, que esto sea la solución a su problema. ¿Para qué? Para destruirnos, para matar, para robar, para hacernos fracasar. Vuelvo a decir, no importa de qué hambre estemos hablando, somos vulnerables y el enemigo va a usar ese momento. ¿Qué debemos hacer? Seguir el ejemplo de Jesús. ¿Qué hizo el Señor? Escrito está. Y le menciona la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Ahora, no será siempre el versículo que vamos a usar. Depende de la circunstancia. Pero tenemos todas las promesas de Dios escritas para mencionarlas. Podemos decir también: no, Señor, escrito está. Siempre cuando estamos agotados, cansados, fatigados, hambrientos, somos vulnerables. Y es el momento en que Él va a querer atacar. Va a querer poner en marcha su estrategia. Avancemos a los versos 5 y 7 de Mateo 4. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo. Él no persiste. Él sigue tratando de usar su estrategia. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos, pero para que no tropiece con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. El hambre, el tiempo en el desierto agotan. A veces nosotros nos agotamos en el transcurrir de la vida, de nuestro trabajo, de nuestro quehacer diario, nos agotamos. Y ese agotamiento nos hace vulnerables. Es el momento oportuno para que el enemigo despliegue su estrategia. Por eso mi recomendación es: cuando sentamos ese tipo de situación, hambre, agotamiento, enojo, debilidad, es el momento de orar, de ir a la palabra de Dios, de apropiarnos de las promesas de Dios, porque en ese momento estamos siendo vulnerables, estamos expuestos. Lo estuvo el Señor Jesús, lo estaremos nosotros. El Señor está agotado seguramente por el tiempo que ha transcurrido, por el hambre que ha pasado, por el ayuno que ha tenido. Y Él viene en medio de ese agotamiento a decirle: no, usted tiene poder, usted tiene respaldo de Dios, tírese. Y le menciona incluso la Biblia, le menciona la palabra de Dios. Le dice: escrito está. Y seguramente nos va a susurrar a nosotros también versículos que nosotros conocemos y podemos creer: no, esto viene de Dios. Y no. El Señor Jesús le dice: pero también está escrito que no tentarás al Señor tu Dios. Entonces nosotros, si conocemos toda la palabra de Dios como creo que la debemos conocer, o por lo menos tratar de conocerla, estudiarla,
pues vamos a poder contrarrestar cuando verdaderamente está en concordancia toda la palabra, porque la palabra de Dios no se contradice. Entonces debemos seguir el ejemplo del Señor Jesús. Escrito está, también está escrito tal cosa, y eso contradice lo que usted me está proponiendo. Avancemos a los versos 8 y 11 de Mateo 4. El enemigo no desiste. De nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. El agotamiento nos debilita físicamente. Físicamente. No solo mental, sino también física y también espiritualmente nos debilita. Cuando estamos agotados tenemos mucha vulnerabilidad. Es un momento muy delicado. El agotamiento a veces no le damos la importancia que tiene, iglesia, y es el momento para orar, para fortalecernos en el Señor. No darle oportunidad al enemigo de atacar, de usar su estrategia. Se va a presentar con una propuesta que nos anime, que nos levante, que nos haga sentir bien. Y entonces, adórame, te daré todos los reinos de la tierra, te daré absolutamente todo. No podemos caer en eso porque viene a matar, robar, destruir. Y el Señor dice que en Cristo vivimos triunfantes. Nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, y a través nuestro esparce la fragancia de su conocimiento. Es una maravilla lo que Dios hace para darle cabida a nosotros, al enemigo, y terminar fracasados, destruidos en muchas áreas de nuestra vida. Entonces, ¿qué hacer? Seguir el ejemplo de Jesús. Escrito está. Por eso es importante conocer la palabra de Dios, estudiarla, meditar en ella, orar con ella, para tener argumentos y para poder actuar, para poder contrarrestar la estrategia del enemigo. Otra cosa que el enemigo usa, crea dudas en nosotros sobre la palabra de Dios. Él quiere crear dudas en nuestra mente, hacernos creer cosa diferente de lo que dice Dios. Crear duda. Porque Él es mentiroso, Él es engañador. Dios es la verdad, digan amén. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Eso no le conviene al enemigo. Entonces Él quiere crear dudas en nuestra mente. Y si lo logra, vamos a justificar cualquier pecado. Porque si dudamos de la palabra, vamos a poder cometer el pecado que sea. Lo hizo con Adán y Eva en el huerto. Los hizo dudar, los hizo pecar. Y los destruyó. Sabemos del fracaso. Y por ahí derecho, llevamos nosotros también el problema. Génesis 3, 4, 5. Génesis 3, 4, 5. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. ¿Qué dice Eva? El Señor nos dijo que no pudiéramos comer porque vamos a morir. ¿Y qué hace el enemigo? Crearle duda. Le dice, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Qué hizo? Crearle una duda. No es verdad, no va a pasar eso. Lo que pasa es que si Dios sabe que si ustedes comen, van a conocer, van a saber, se van a volver como Dios. Introduce una duda sobre la verdad. Dios les había dicho que la consecuencia era la muerte. Y lo que Dios dice, iglesia, es verdad. Entonces,
¿Qué tenemos que hacer nosotros? Conocer la palabra de Dios, conocer lo que Él dice, seguir sus instrucciones, porque vamos a poder contrarrestar. Si quiere meternos duda, nosotros vamos a conocer la palabra y podemos decir, no, eso no es así. Dios me quiere proteger, Dios lo que me quiere es dar vida. Metió la duda, los hizo pecar y vino el fracaso. Nosotros tenemos la palabra de Dios y toda la palabra de Dios es verdad y debemos estudiarla, meditarla, recitarla, grabarla en nuestro corazón. Lo que les he recomendado siempre, no basta el conocimiento, necesitamos la revelación. Podemos conocer mucha palabra, pero que no sea revelación en nuestra vida, no obra en nuestra vida. Necesitamos que la palabra obre en nuestra vida. Mire el Salmo 119, 160. Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es la verdad. Tus rectos juicios permanecen para siempre. Entonces la suma de la palabra es verdad. No es un versículo, no es uno acá, otro allá, no, es la suma de la palabra. Por eso tenemos que mirar que todo esté en concordancia. Si hay algo que contradice, no, está escrito de esta manera, eso quiere decir esto. Y dice, tus juicios permanecen para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. Bernardo, en el año 22 del siglo XXI, sí, también, siguen vigentes. Dios no quiere alejarnos de lo bueno. Dios quiere protegernos de la destrucción. El enemigo es el que nos quiere destruir, matar y robar. Pero el Señor quiere es protección para nosotros. Quiere darnos la victoria. El enemigo quiere muerte, destrucción. Si logra hacernos dudar de la palabra de Dios, ya ganó. Porque vamos a cometer el pecado que sea y lo vamos a justificar. Tenemos que conocer lo que Dios dice, estar afianzados en la palabra de Dios y hacerlo, ponerlo en práctica. Mire lo que dice Deuteronomio 5, 32 hasta el verso 33, la parte A. Deuteronomio 5, 32, 33, la parte A. Tengan pues cuidado de hacer lo que el Señor su Dios les ha mandado. No se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda, sino sigan el camino que el Señor su Dios les ha trazado para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer lo que Dios dice, seguir el manual, seguir el camino que Dios nos ha dado. Gracias a Dios contamos con el Espíritu Santo. Y cuando nos vamos desviando, dice la palabra que oiremos una voz a nuestras espaldas que nos dirá, ese no es el camino, es por este lado, vuelve, nos reorienta. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por el amor de Dios para reorientarnos, guiarnos, mostrarnos el camino. Dice que la palabra es la lámpara a nuestros pies, la luz al camino. Entonces, iglesia, tenemos un enemigo. Dormimos con ese enemigo. No podemos desconocerlo. Esa es una estrategia de él, que no le demos importancia, porque él nos quiere alejar de Dios, que perdamos de vista el propósito de Dios y quiere dividirnos. Y tiene sus estrategias. Hoy las hemos aprendido. Tenemos que contrarrestarlas. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Sigamos el camino que Dios nos ha trazado. Viviremos, prosperaremos, disfrutaremos de larga vida. Porque ese es el plan de Dios para ustedes y para mí. No tengo nada más que decir, iglesia. Dios lo ha dicho todo a través de la palabra hoy. Si ustedes creen que Dios habló a su corazón, yo voy a tratar de hacer un resumen en la propia voz de Dios porque voy a usar versículos de la prédica que están en la Biblia. Yo simplemente le pongo voz a lo que está en la Biblia. Lo hago en forma de carta porque la Biblia es una carta de amor para toda la humanidad. Lo hago en forma de carta para que lo recibamos como una carta personal de Dios para cada uno de nosotros. Podemos
volverla un devocional durante la semana, podemos compartirla, que mucha más gente la reciba y sobre todo ponerla en práctica. A quien anhela descifrar al enemigo. En Cristo siempre te llevo triunfante y por medio de ti esparzo por todas partes la fragancia de mi conocimiento. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Si permaneces en mí como yo en ti, darás mucho fruto. Separado de mí no puedes hacer nada. No vivas conforme a la naturaleza pecaminosa, porque fijarás la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, vive conforme al Espíritu, para que fijes la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Ten pues cuidado de hacer lo que yo te he mandado. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Sigue por el camino que yo te he trazado, para que vivas, prosperes y disfrutes de larga vida. Quien te ama, Dios. Padre, gracias por tu palabra. Hermosísima como siempre, Señor. Y hoy sí que podemos decir que muy, pero muy cuestionante, Señor. Tu palabra penetra nuestro ser interior y nos permite darnos cuenta en dónde estamos, en nuestra relación contigo, cómo está nuestro crecimiento espiritual, nuestra madurez espiritual. Y Señor, gracias porque hoy sí que nos hemos dado cuenta, como siempre nos sucede al escucharte, al leerte, Señor, que estamos lejos, que todavía nos falta. Y tenemos que poner nuestro corazón de rodillas para decirte, perdónanos, Señor. Perdónanos porque en aras de sentirnos espiritualmente crecidos, desconocemos al enemigo. Prácticamente no le damos crédito a que exista. Y tu palabra dice que existe. Y hoy nos has mostrado la estrategia. Si atacó al Señor Jesús, lo hará con nosotros. Él quiere desviarnos, quiere alejarnos y tú quieres darnos lo mejor. Gracias, Señor, por enseñarnos, porque lo haces con amor, con paciencia, con docilidad con cada uno de nosotros. Gracias por ser tan amoroso, Señor. Y danos sabiduría, Señor, para que la palabra que hoy escuchamos no se quede solo en el conocimiento, sino que se vuelva revelación en nuestro corazón y nos permita hablar y actuar de conformidad. Gracias, Jesús, porque por la obra que tú hiciste es que hoy podemos estar reunidos en tu nombre, escuchándote, hablando contigo, porque un día resolviste dejar el trono para venir a habitar entre nosotros, ir a la cruz cargado con toda nuestra maldad y trasladarnos a nosotros toda tu justicia y santidad. Gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias, Jesús. Nosotros también te amamos. Amén y amén. Muy bien, iglesia, siempre tengo la esperanza de que hay personas hoy que escucharon hablar a Dios por primera vez y que sintieron algo especial en su corazón. Porque cada que Dios habla al corazón, nosotros sentimos una conmoción interior. Porque la palabra de Dios es viva, conmueve. Y Dios está a la puerta de cada corazón llamando. Y Él dice que si oímos su voz y abrimos la puerta, Él va a entrar. Ya oímos la voz, ahora toca abrirle la puerta para que Él entre. Y eso será maravilloso, que será una relación permanente con Dios, Dios habitando en cada uno de nosotros. ¿Y cómo le abrimos la puerta? Es muy sencillo, con una declaración de fe, una declaración que salga del corazón, una declaración de fe, que reconozca que Jesús es Dios hecho hombre, muerto en una cruz por nuestros pecados, resucitado, y que hoy vive y reina. Eso es todo lo que le tenemos que decir, reconocerlo a Él
como Señor y Salvador. ¿Con qué palabras? Con las que usamos diariamente. No hay un lenguaje teológico especial para hablarle a Dios, no, con nuestras propias palabras. Yo voy a hacer una oración guía, no es una oración mágica, es una oración guía. Si usted la va a seguir, le ruego el favor, tome cada frase, llévela a su mente, pásela a su corazón, créala en su corazón y si puede hablar, sáquela por la boca. Si no, va a ser una vana repetición que de nada sirve. Preferiría mejor que hiciera su propia oración, salida de su corazón, con fe. Pero si la va a seguir, hágalo como le acabo de indicar. Iglesia, vamos a acompañarlos a todos, vamos a hacer la oración todos, pero hagámoslo con el mismo entusiasmo que lo hicimos la primera vez. Digamos todos juntos, Señor Jesucristo, yo confieso que tú eres Dios, que te hiciste hombre por mí, que moriste en la cruz por mis pecados y que hoy vives y estás a la diestra del Padre. Hoy abro la puerta de mi vida y te permito entrar. Lléname de tu amor, de tu paz, de tu alegría, de tu poder, de tu gloria. Quédate conmigo, quiero caminar de tu mano. Gracias, Padre Celestial, por escuchar mi oración. Gracias, bendito Jesús, por perdonarme y salvarme. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú me das todo el poder de Dios. Amén y amén. Muy bien, para los que hicieron por primera vez su declaración de fe, les quiero decir, es la mejor y más sabia decisión que han tomado en toda su vida. A partir de hoy no están solos. A partir de hoy el Espíritu Santo, Dios mismo, está habitando en ustedes. El Dios Todopoderoso, el Omnisciente, nunca los va a dejar, nunca los va a abandonar. Entonces es la decisión más importante que han tomado en su vida y la más sabia. Nos gustaría, si ustedes lo desean, que nos dejaran saber que lo hicieron, que nos cuenten. Nos pueden escribir a nuestro correo vidasproductivas@gmail.com o pueden enviarnos un WhatsApp. Al WhatsApp, si va a escribir al WhatsApp, por favor, incluya el WhatsApp en sus contactos de celular como Vidas Productivas Iglesia Cristiana, para que cuando nosotros le respondamos lo pueda recibir. Entonces, atentos en la pantalla para el número del WhatsApp. Nos gustaría también, si tienen alguna petición, alguna pregunta, que nos la dejen saber por esos dos medios. Estaremos atentos a responderle. Los amamos a todos. Muy bien. Ahora vamos nosotros como iglesia a disponer nuestra mente, nuestro corazón, los recursos tecnológicos y los recursos económicos para honrar a Dios con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Ya sabemos que lo hacemos de diferentes maneras, virtualmente a través de la página www.vidasproductivas.org. Entramos y encontramos un botón de pagos PSE que nos conduce y nos indica cómo hacer la ofrenda y depositar los diezmos. O si lo preferimos, encontramos también un comunicado de la iglesia donde están todos los datos con los números de cuenta de la iglesia y la identidad de la iglesia para que si usted quiere haga una consignación directa o inscriba en la cuenta de la iglesia en su propia cuenta para que pueda hacer el traslado de sus diezmos y de sus ofrendas. Muy bien, aprovechemos para darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de hacerlo. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, porque podemos honrarte con los diezmos, con las ofrendas. Si lo podemos hacer es porque nos quedamos con el 90% de lo que tú nos has dado y un 90% bendecido y protegido de acuerdo con tu propia palabra. Porque en la Biblia tú afirmas que si te probamos con lo del diezmo, que si diezmamos, nos daremos cuenta que tú proteges nuestros frutos, nuestras cosechas del devorador. Y también dices que si te probamos con lo del diezmo, que si diezmamos, nos daremos cuenta que abrirás las ventanas de los cielos para derramar bendición
hasta que sobreabunde. Y Señor, todos los que te estamos escuchando, queremos esa protección y esa bendición para nuestros frutos, para nuestras cosechas. Por eso te pedimos que si hay algo en nosotros que nos esté impidiendo diezmar, seas tú mismo, Señor, derribándolo de nosotros con el poder de tu Santo Espíritu. Y Señor, para nosotros que somos los encargados de manejar estos dineros, yo te pido una mente pura, un corazón y unas manos limpias, Señor, para que esos dineros sean única y exclusivamente para tu obra, nunca para nuestro provecho personal. En Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, iglesia, algunos anuncios cortos pero importantes. No se les olvide seguir el devocional diario a través de YouTube, de lunes a viernes, en Clave con Dios. Compártanlo, denle like. Es importante que hagamos la obra como iglesia virtual. El Señor nos ha permitido llegar al mundo entero a través de la virtualidad. Aprovechemos esa gran puerta que Dios nos ha abierto, pero hagámoslo usando los materiales que la iglesia está produciendo, como el devocional. Igual los invitamos a la reunión de oración. Oramos por ti miércoles 6 de la mañana a través de Zoom. También pueden compartir ese link para que otras personas puedan aprender a orar. Es importantísimo, iglesia, orar. Dios no requiere la oración nuestra. Nosotros requerimos orar con Dios. Si estamos orando permanentemente, estamos reconociendo la dependencia de Dios. Estamos reconociendo que somos débiles, que lo necesitamos a Él, que nosotros no podemos, pero que Él sí lo puede. Para eso oramos. Entonces, entre más oremos, mucho mejor. Y orar es simplemente ir hablando todo el día con Él. Todo el día con Él. No necesitamos apartarnos, lo hacemos en la mañana temprano para el devocional, pero durante el día hablar con Él, pero tenemos que aprender. Ese es uno de los entrenamientos, es una disciplina que tenemos que aprender. Entonces, oramos por ti miércoles 6 de la mañana. Pueden enviar sus peticiones de oración a través del formulario que está en la página y a través del WhatsApp que va a aparecer en pantalla. Envíe sus peticiones de oración. Estemos unidos, sigamos perteneciendo a grupos pequeños, creemos nuestro propio grupo si no lo tenemos, o entremos a la página, hay un formulario de inscripción y le diremos en qué grupo puede estar. Todo lo hacemos virtualmente. Ahora, si usted puede, en la cercanía de su barrio, de su casa, con su familia, reunirse presencialmente, pues hágalo en el grupo pequeño. Es la manera de estar siempre unidos. Muy bien. Acostumbramos a orar por las personas que estuvieron de cumpleaños la semana que terminó o están de cumpleaños hoy. Los invito a que me acompañen a orar por los cumpleañeros. Padre, te damos infinitas gracias por nuestros hermanos, por nuestras hermanas que estuvieron de cumpleaños la semana que terminó o están de cumpleaños hoy. Los bendecimos en tu nombre, Señor. Bendecimos sus vidas, bendecimos la vida de sus familias, Señor. Bendecimos sus actividades, bendito Dios, sus ministerios. Y Señor, te damos gracias porque sabemos que les concederás todos los deseos del corazón que estén conforme a tu bendita palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Como les dije al comienzo de la reunión, espero que hayan dispuesto los elementos necesarios para la cena. La celebramos domingo a domingo. Como les recuerdo siempre, deberíamos celebrarla todos los días, por la importancia de la cena, por el significado de la cena. Pero por lo menos que lo hagamos el domingo, el día que nos reunimos como familia, como cuerpo de Cristo. Es importante. ¿Por qué es importante? Porque el Señor Jesucristo mismo fue quien la creó, fue quien la instituyó.
en lo que conocemos como la última cena. Él la dejó. ¿Y con qué finalidad la dejó? Para que lo recordemos a Él y recordemos su obra. Imagínense lo importante, que recordemos al Señor Jesús y la obra que Él vino a hacer. Dejar su trono para venir acá, morir en una cruz, Él que era el santo, que no conoció pecado, cargar con nuestra maldad y pagar en la cruz por nosotros. Si nosotros hubiéramos ido a la cruz, hubiera sido la muerte eterna. En cambio, Él nos sustituyó y nos trasladó a nosotros, pecadores, toda su justicia, toda su santidad. Entonces, si será o no importante recordar eso. Entonces, por eso les pido siempre, celebremos la cena. Tengamos dispuestos los elementos para la cena. Y nos dejó también una recomendación, que para tomar la cena, que vamos a celebrar lo que Él hizo por nosotros, conmemorar que Él pagó por nuestra maldad, pues debemos estar en paz con Él, estar de acuerdo con Él. No podemos celebrar que Él pagó por nuestra maldad, estar en pecado, estar en desacuerdo con Él. Él es nuestro sumo sacerdote, a Él podemos ir en cualquier momento y presentarle nuestro pecado y Él es fiel y justo y nos perdona. Por eso antes de tomar la cena es el momento propicio, iglesia, para que le pidamos perdón por aquellas cosas que llegan a nuestra mente, a nuestro corazón, que sabemos que estuvieron en desacuerdo con Él. Ahora, si no llega nada a la mente, al corazón, pidámosle perdón por esos pecados que hayamos podido olvidar o por esos pecados inconscientes que hubiéramos podido cometer. Y Él es fiel y justo y nos perdona. Y ya estamos listos para tomar la cena. Ahora voy a leer en la palabra de Dios, en la Biblia, para corroborar lo que les acabo de decir. ¿Quién instituyó la cena y con qué finalidad? Está en 1 Corintios 11, del verso 23 en adelante. Dice así: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y Señor, una vez más te decimos gracias. Gracias por dejar la cena, dejar este recordatorio, bendito Dios, de la muestra de amor más grande que se ha dado por toda la humanidad. Tu sacrificio, Jesús, en una cruz. Al bendecir el pan, recordamos que tu cuerpo estuvo colgando en una cruz, ofrecido como sacrificio por nuestra sanidad, por nuestra libertad. Y al bendecir el vino, Señor, hacemos memoria del alto precio que pagaste por cada uno de nosotros. Derramaste toda tu sangre para darnos vida eterna, para darnos vida abundante aquí en la tierra. Gracias por amarnos tanto. Amén. Podemos tomar la cena. Muy bien, iglesia, como acostumbramos, domingo a domingo, nos despediremos en oración. Pediremos un toque especial del Espíritu Santo para cada uno de nosotros, una unción especial para cada uno, y aprovecharemos para orar por sanidad. Padre, te damos infinitas gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque hemos podido estar escuchándote, Señor, alabándote, reconociendo toda tu grandeza, todo tu poder, toda tu gloria, toda tu honra, Señor. Gracias porque nos hablas y a través de tu palabra transformas nuestras vidas, Señor.
Gracias por hacerlo hoy. Te ofrecemos este tiempo como primicias del tiempo que comienzas a regalarnos hoy, primer día de la semana. Y Señor, cada día de esta semana, que en tu buena, agradable y perfecta voluntad tengas a bien regalarnos el don de la vida. Queremos despertar y decirte gracias, Señor. Gracias porque estamos seguros que si tú nos das la vida, tú mismo vas delante nuestro, abriendo el camino, limpiando el sendero para que nuestro pie no tropiece. Y también tú mismo te colocas alrededor nuestro como un escudo protector para que nada ni nadie nos pueda dañar. Y Señor, ahora queremos aprovechar tu presencia en medio de nosotros y la amistad que tenemos contigo. Las dos cosas están mencionadas en la Biblia. Allí tú dices que donde dos o más se reúnen en tu nombre, ahí estás tú. Y también dices que ya no nos llamas siervos, sino amigos. Aprovechando esas dos circunstancias, Señor, te queremos pedir hoy un toque especial de tu Espíritu, una unción especial de tu Espíritu para cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que desde el momento en que te recibimos como Señor y Salvador, tú habitas en nosotros, somos tu templo. Tú nos acompañas en todo tiempo y a todo lugar. Pero Señor, hoy además de templo, queremos convertirnos en esos ríos de agua espiritual que están mencionados en la Biblia. Por eso te pedimos, Señor, un toque especial, una unción especial. Queremos estar llenos de ti. Fluye, Espíritu de Dios. Fluye con poder, fluye con libertad en cada uno de nosotros. Tómanos de la cabeza a los pies. Fluye con amor, con poder, con alegría, Señor. Llénanos, Señor. Abraza corazones adoloridos. Sana mentes y cuerpos enfermos, bendito Dios. Fluye, Espíritu de Dios, llénanos. Conviértenos en esos ríos de agua viva espiritual que tú prometes en tu palabra, bendito Dios. Queremos estar llenos de ti, bendito Dios. Fluye, Espíritu de Dios. Y Señor, ahora queremos hacer uso de lo que hemos leído en tu palabra, que tú eres el Dios sanador, que tú llevaste a la cruz toda dolencia, toda enfermedad, que por tus llagas todos fuimos curados. Queremos, Señor, apropiarnos de esa palabra, unirnos como hermanos en la fe y pedirte, Señor, que allí donde tú sabes que hay enfermedad, seas tú colocando tu mano sanadora ahora, Señor. Y nosotros en fe declaramos que donde tú pones tu mano, hay sanidad total. En el nombre de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu, amén y amén. Los amo mucho, que el Señor los bendiga. Si el Señor no dispone de otra cosa, nos volveremos a ver el próximo domingo, 11 de la mañana. Bendiciones a todos.